6 relatos de terror. Número 1. Relatos sobrenaturales en el trabajo. Hola, antes que nada, quiero asegurarte que las historias que compartiré serán anónimas para proteger la confidencialidad de las personas involucradas. Comencemos con la primera historia. Hace unos años, mis colegas y yo fuimos contratados para ayudar a liberar a 2 jóvenes de la cárcel, a quienes llamaremos Juan y Pedro. Según lo que nos contaron, ellos habían ido a un lugar conocido por su mala reputación, donde había bailes con chicas, pero cuando intentaron pedir un taxi, una patrulla los detuvo y los arrestaron junto con otro joven, a quien llamaremos Alex, que estaba afuera del establecimiento. Cuando fueron interrogados por las autoridades, se dieron cuenta que Alex, que estaba fuera, estaba vendiendo drogas y acusaron a Pedro y Juan de estar involucrados en lo mismo. Al explicar la situación a las 3 familias, la madre de Alex dijo: «Voy a encender una vela a mi santa muerte ahora mismo y mi hijo saldrá de esa situación sí o sí». Ella decidió no contratar nuestros servicios, así que solo los padres de Pedro y Juan aceptaron nuestra ayuda. Durante el proceso legal, Juan fue acusado de tráfico de drogas, a pesar de nuestros esfuerzos por demostrar que habían detenido a la persona equivocada. A pesar de nuestros intentos de explicarle al juez que habían liberado al individuo incorrecto, él no escuchaba razones. Llamamos a los agentes de policía para que aclaren quién fue detenido con las sustancias ilegales, y afirmaron que no era nuestro cliente. Ambos policías admitieron que durante la audiencia se sintieron mal y con visión borrosa, y llegaron a dudar si habían detenido a la persona correcta. A pesar de todo, el joven finalmente logró ser liberado. Segunda historia. Fui contratada para recuperar una propiedad por una señora llamada Berta. Desde el inicio del caso, extrañas cosas sucedieron en la oficina. Se escuchaban gritos, las computadoras fallaban simultáneamente, los vehículos tenían problemas inexplicables y las puertas y ventanas se cerraban de golpe. Además, hasta 6 lechuzas se posaban en la cornisa y se oían aullidos provenientes del lugar donde guardábamos los suministros de limpieza. Un día, decidí concentrarme en terminar la demanda. Después de un rato, escuché claramente cómo se abría la puerta del pequeño cuarto de limpieza, a pesar de que sabía que estaba cerrada. De repente, percibí gruñidos de un perro desde el interior. Al volver la mirada, vi la figura de un Rottweiler oscuro y semi-transparente que saltaba hacia mi computadora. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la oficina. Aunque solía respaldar mi trabajo en discos duros, descubrí que la máquina y el disco resultaron dañados de una forma extraña. Al llevarlo a un experto en sistemas, nos explicaron que el disco parecía haber sido mordisqueado desde adentro, como si contuviera un pequeño disco en su interior. Cuando compartí esta experiencia con Berta, ella mencionó que sus tías eran brujas y que estaban en contra de que recuperara la propiedad. Según ella, necesitaban la chimenea de la casa para convertirse en animales y buscaban desesperadamente el hollín para sus rituales. Tercera historia. Ahora voy a compartir contigo una experiencia que involucra a la muerte en mi entorno laboral. Sucedió hace aproximadamente una década, cuando un cliente llamado David García me contrató para ayudarlo a recuperar una propiedad que tenía problemas de herencia. David García era uno de los 8 hermanos que estaban luchando por el control de la propiedad, ya que su madrastra vivía allí y ellos querían sacarla. Durante el proceso, empecé a notar sucesos extraños en la oficina. Se escuchaban ruidos misteriosos. Las computadoras y los autos presentaban fallas inexplicables y hasta se registraban fenómenos paranormales como la aparición de lechuzas y aullidos inexplicables. En medio de todo esto, tuve un sueño vívido en el que me encontraba trabajando cuando la muerte, vestida de negro y con su guadaña, entró a la oficina. Sin miedo, le pregunté qué hacía allí y ella me dijo que venía a ayudarme con el asunto de José García, uno de los hermanos de David.
Al despertar, recordé que tenía un cliente de apellido García, pero no recordaba los nombres de los hermanos, hasta que al revisar los documentos encontré el nombre de José García. Durante la etapa de pruebas en el juzgado, les expliqué a todos los hermanos lo que había sucedido en mi sueño, y les dejé claro que no quería interferencias sobrenaturales en mi trabajo. José reaccionó con enojo inicialmente, pero luego se disculpó y trató de arreglar las cosas. Sin embargo, su comportamiento inadecuado continuó y decidí no seguir trabajando con él. Finalmente, logré resolver el caso con éxito para mis clientes, pero la experiencia con José me dejó claro que algunas personas no están dispuestas a respetar los límites profesionales. Número 2. La presencia en el camino a Yuracyacu. Mi nombre es Milagros y soy de Perú, específicamente del departamento de Ayacucho. En esta región, tanto en las provincias como en los pueblos más remotos, las festividades son una parte importante de la vida, con bandas, orquestas, grupos musicales, bebidas y corridas de toros. Lo peculiar aquí es que estas festividades suelen ser seguidas una tras otra, lo que lleva a que la gente se desplace de pueblo en pueblo para disfrutarlas. Fue así como la celebración llegó al pueblo de Yuracyacu, un término quechua que se traduce como aguas blancas. Para llegar a este lugar, los habitantes del pueblo vecino, la comunidad de Putica, deben pasar por la puerta del cementerio del mismo poblado. Este cementerio está situado cerca del borde de un barranco, sin iluminación pública, con solo un estrecho sendero que conecta ambos pueblos. En las horas de la noche, el riesgo de caer por el barranco es alto debido a lo angosto del camino. Sin embargo, cuando se han consumido muchas bebidas alcohólicas, estas preocupaciones parecen desvanecerse. Así fue como mi tío y un amigo regresaban a casa en las primeras horas de la madrugada desde la comunidad de Yuracyacu hacia Putica, después de disfrutar, comer, bailar y embriagarse. Como mencioné anteriormente, debían pasar por la puerta del cementerio, y debido al cansancio y al efecto del alcohol, se quedaron dormidos en el camino justo antes de llegar al cementerio. De repente, algo los despertó con una fuerte bofetada que los sobresaltó y hasta los hizo recobrar la sobriedad. Cuentan que la mano que los golpeó estaba extremadamente fría y cuando despertaron vieron un bulto enorme que giraba, intentando avanzar por el estrecho sendero. Se levantaron y caminaron lo más rápido posible, mientras esa presencia continuaba su camino, dando vueltas y emitiendo un sonido parecido al de una bolsa que el viento arrastra. Finalmente, esa presencia ingresó al cementerio. Poco después, escucharon una melodía hermosa proveniente del barranco. Sintieron la tentación de regresar, pensando que la fiesta en ese pueblo aún continuaba y que la orquesta había vuelto. Sin embargo, los perros de las casas cercanas comenzaron a ladrar intensamente y la orquesta dejó de tocar. Se dieron cuenta de que debían alejarse de allí lo antes posible. Número 3. La presencia de Chole. En el municipio de Escobedo, Nuevo León, residía un joven matrimonio conformado por Erika y José. Cada mañana, José partía hacia su trabajo, dejando a Erika sola en casa. Sin hijos aún, ella pasaba largas horas en soledad mientras su esposo laboraba arduamente. Erika tenía una particular forma de responder cuando le preguntaban con quién estaba. Siempre mencionaba a Chole. En una ocasión, durante una llamada telefónica con una de sus tías, Erika soltó su habitual respuesta de estar con Chole. Sin embargo, esta vez su tía la regañó, advirtiéndole que no jugara con algo así, ya que podría atraer algo indeseable. Aunque Erika rió ante la advertencia, pensó que eran supersticiones sin fundamento. Días más tarde, José salió temprano hacia su trabajo, preocupado por dejar a Erika sola en casa. Al despedirse, le pidió que cerrara bien la puerta. Erika, confiada, le respondió que no se preocupara, ya que nunca estaba sola, siempre estaba con Chole.
Ante la pregunta de José sobre quién era Chole, ella se rió diciendo que era su amiga Soledad. Su esposo se molestó y le advirtió que no siguiera diciendo eso cuando estuviera sola, que no era gracioso y que estaba llamando a lo malo. Esa misma tarde, mientras Erika estaba en la cocina, escuchó la puerta abrirse repentinamente. Al voltear, vio a una figura femenina pálida y vestida de manera antigua acercándose. La mujer se identificó como Chole, la amiga imaginaria de Erika. Aterrorizada, Erika intentó entender cómo había entrado, pero la respuesta de Chole la dejó sin aliento. Cada vez que la mencionaba, ella abría la puerta. La figura le advirtió sobre las consecuencias de su burla y la maldición que recaería sobre su familia. Erika enfermó poco después y su salud nunca se recuperó por completo. Falleció en 2006 debido a complicaciones de la diabetes, dejando a su hija de 4 años y a José solos. Esta historia, narrada por Erika antes de su fallecimiento, sirve como recordatorio sobre el poder de las palabras y las supersticiones en nuestras vidas. En memoria de Erika Solís. Número 4. El misterio de la mujer de la noche. Hola, puedo contarte una experiencia que viví junto a mi hermana hace una década. Resido en la Ciudad de México, y aquella noche, mientras regresábamos de comprar pañales para mi bebé de apenas 1 añito, algo extraño sucedió. Eran alrededor de las 8:40 o 9 p.m., aún no muy tarde, cuando transitábamos por una larga avenida. A lo largo de esta vía, una extensa pared de unos 400 metros permitía ver claramente a las personas que caminaban por la misma acera. Más adelante, a unos 100 metros, comenzaban las casas. Mi hermana y yo nos divertíamos riendo juntas, cuando de repente divisamos a una mujer que se aproximaba en dirección opuesta. Llevaba el cabello largo y rizado y vestía un traje de tirantes de tela blanca a pesar del frío. Nos sorprendió su elección de vestimenta, dadas las condiciones climáticas. Sin embargo, al pasar a mi lado, nos saludó con una voz dulce. «Buena noche». Su rostro, sin embargo, fue lo que más nos impactó. Sus ojos estaban hundidos y su boca se asemejaba a la de un caballo. Un impulso de miedo nos invadió, pero nos resultó imposible correr. Cuando nos volvimos para mirarla, nos dimos cuenta de que flotaba en el aire, su vestido ondeando con la brisa. De repente, su figura se desvaneció en la oscuridad. Al llegar a casa, descubrimos que mi bebé tenía fiebre. Así que pasé la noche en vela cuidándolo. En algún momento de la madrugada, un lamento desgarrador resonó fuera de la ventana, despertando a mis hermanas y a mí. Aún hoy, no podemos explicar lo que presenciamos realmente, pero el recuerdo de aquella figura con rostro equino aún me estremece. Número 5. Relatos de lo paranormal en familia. Hola, me encantan tus videos e historias. Tengo varias anécdotas sobre sucesos paranormales o de fantasmas, como quieras llamarlos, ya que desde que era pequeña he experimentado encuentros de este tipo. Déjame contarte. Mi familia, compuesta por 7 personas, 5 hermanos, papá y mamá, vivía en lo alto de una colina junto a una iglesia en un pequeño pueblo. Para mis padres no era ningún secreto que ocurrían este tipo de cosas, ya que ellos también habían experimentado fenómenos paranormales. Por eso nos decían, cuando se queden solos en la casa por la noche, no salgan afuera. Una noche, mis padres fueron a visitar a mi abuela y me quedé sola con mi hermana mayor. Nuestra casa era de madera o palos y constaba de 2 habitaciones. Para llegar a una de ellas, teníamos que atravesar la otra. Nosotras estábamos en la segunda habitación, y en la primera mi padre solía tener su hamaca, donde se recostaba y se quejaba aliviado después de llegar cansado del trabajo. Siempre era lo mismo, y aunque no salíamos a verificar, sabíamos que él había llegado. Esa noche escuché el mismo sonido. La hamaca crujía y él comenzaba a quejarse. La diferencia esta vez fue que salí corriendo para verlo, solo para descubrir que no había nadie,
y la hamaca se mecía como si alguien estuviera allí. Regresé al otro cuarto inmediatamente, aterrorizada. Tenía unos 8 años en ese momento. Cuando mis padres regresaron, les conté lo sucedido, pero no le dieron mucha importancia, ya que estaban acostumbrados a ese tipo de situaciones. Nos dijeron que no le hiciéramos caso, ya que también les ocurría a ellos. Con el paso de los años experimenté más sucesos de este tipo hasta el día de hoy, pero simplemente los ignoro o trato de encontrarles una explicación lógica. Número 6. El encuentro en el panteón. Quisiera relatar uno de los episodios que mi padre vivió, ya que cuando era joven se aventuró a jugar con la ouija y después de casarse con mi madre experimentó varios sucesos extraños. Esto ocurrió hace unos 25 años aproximadamente. En aquel entonces, uno de los primos de mi padre falleció. El sepelio se llevó a cabo en un panteón donde solían realizar la Santa Misa para el difunto antes de enterrarlo en su sitio de descanso. En ese momento, mi hermana menor tenía alrededor de 2 años. Según relata mi familia, durante la mitad de la misa, ella comenzó a llorar desconsoladamente. Mi padre decidió salir a pasear por los jardines del cementerio con ella para no perturbar a los demás presentes. Fue entonces cuando una anciana se acercó solicitando algo de dinero para poder comer. Mi padre accedió a darle algunas monedas y ella comenzó a relatarle historias sobre la muerte de personas enterradas en algunas tumbas cercanas. Después de un rato, mi padre se despidió de la mujer. Unos días más tarde, la familia recibió la noticia de que el sacerdote que ofició aquella misa estaba gravemente enfermo. Repentinamente, cayó enfermo y los médicos no lograban diagnosticar su padecimiento. Les confesó a mis familiares que, después de que todos los asistentes se hubieran retirado aquel día, una anciana se le acercó con proposiciones indecorosas mientras se desnudaba frente a él. Aterrorizado, el sacerdote huyó y poco después comenzó a sentirse mal. Aseguró que aquella persona no era de este mundo, que era un ser demoníaco. Al describir la apariencia y la vestimenta de la misteriosa mujer, mi padre quedó helado al descubrir que era la misma que se le había aproximado a él y a mi hermana minutos antes en el cementerio para relatarles las muertes de cada uno de los difuntos del lugar. Si esta narrativa te ha cautivado, te invito a expresar tu interés suscribiéndote, dándole me gusta y activar la campana para seguir descubriendo más historias intrigantes.